Y arrancamos otro capítulo más de Enciclopedia. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Hoy tenemos un invitado especial, Alexis, que él fundó la primera escuela holística en Argentina. Pero antes, Alexis, vamos a agradecerte porque nos trajo algo rico para Helio, para mí, esta tarde, para endulzar la tarde. Exactamente. Unos alfajorcitos, así que muchas gracias, Alexis. Un placer. Bueno, ahora sí, contanos qué es entonces o cuál es alguno de los pilares, ¿no?, de esta educación holística. Dale. Primero agrego que es la primera escuela holística oficial. Oficial. De Argentina, que fundamos en 2016 con Robo. Aclaro lo de oficial, no en sí porque la oficialidad sea tan importante, porque lo importante en definitiva es la práctica educativa, sino también porque ya ha habido otras escuelas antes holísticas, pero no oficiales, digamos, ¿no? Claro, en nuestro caso es la primera. ¿Qué es holística? Y eso viene etimológicamente, viene de holos, que significa totalidad e integridad, y es un concepto que vas a encontrar en todas las tradiciones sagradas, en la de hindú, en la de Japón, en las de todas las tradiciones de Oriente y Occidente, y en nuestro caso en los presocráticos, que son los filósofos anteriores de Sócrates. Entonces ellos lo que decían es que hay una equivalencia entre los 4 elementos de la naturaleza externa y los 4 elementos de la naturaleza interna. Estamos acostumbrados a pensar que la naturaleza está afuera y que nosotros como personas tenemos que cuidar a la naturaleza. En realidad nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces ellos decían, si la tierra es nuestro cuerpo, si el aire es nuestro intelecto, o sea, nuestros pensamientos, si el agua son nuestras emociones y el fuego es nuestro espíritu, la educación académica en el sentido holístico, no en el sentido ahora mecanicista, es integral. Entonces el ser humano tiene que desarrollarse, tiene que educarse, tiene que formarse en esas 4 dimensiones o en esos 4 elementos. En esta escuela es tanto primaria, inicial, primaria, y este año comenzamos con la secundaria. Ah, y arrancaron este año. Nosotros siendo de Córdoba, es así, vos tenés el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la provincia, y después, al ser educación privada, tenés un ente que te regula. Bien. Que acá se llama DEGIPE, que es Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Estos son los que aprueban y después van siguiendo las escuelas. Y el tema materia es lo mismo. Claro, es decir, y está buena la pregunta. Al ser una escuela oficial, todas las escuelas son públicas, cambia la gestión. Cuando uno dice, es una escuela privada, significa que la gestión es privada. Pero como concepto es escuela pública, porque todas las escuelas son públicas. Entonces, nosotros damos las materias que se ven en todas las escuelas, lo que cambia es el contenido en términos de profundización, porque lo básico lo vemos todo, y la forma en que se enseña, es decir, la manera integrada en que te ese conocimiento. Tiene que ver también con jugar un poco más que entiendo esto en la parte inicial, ¿no? De jugar esto con la creatividad del niño o niña. Claro, cuando ahí está, por ejemplo, la creatividad es un elemento que está vinculado al cuerpo. ¿Por qué? Porque la creatividad, la sexualidad y el cuerpo forman parte del primer chakra. Ahí entra un concepto de los hindúes, por ejemplo. Los hindúes tienen 7 chakras. ¿Viste que hablamos un ratito del 7? Bueno, son 7 chakras en el cuerpo. El primero, que se llama Muladhara, está vinculado a creatividad y sexualidad. Entonces, la creatividad es un aspecto y un elemento de la educación, vinculado al cuerpo. Bien. Por ejemplo. Algo también a destacar, Alexis, en uno de los videos que vi en las redes sociales, esto del concepto de que la evolución del niño o del espíritu, ¿no?, de ese niño, tiene que también estar acompañado por el entorno en el que está ese niño, ¿no? Totalmente, mira, hay una premisa básica que generalmente nosotros escuchamos, digamos, a nivel popular, que es que los niños son el futuro. Entonces, primero que los niños no son el futuro, son el presente, porque el niño tiene un presente que está viviendo. Y segundo, es un futuro, digámoslo, en términos orgánicos y en términos evolutivos, en tanto y en cuanto el presente, que hoy está conducido, dirigido, acompañado por los adultos, sea consciente. Claro. Entonces vos vas a tener niños, digámosle, niños crísticos o niños solares o niños evolucionados, el nombre que uno quiera ponerle, siempre y cuando tenga adultos referentes que estén haciendo esa misma labor de conciencia, esa misma expansión de conciencia, esa misma labor evolutiva en sus 4 elementos, físico, intelectual, emocional y espiritual, porque si no es imposible. O sea, un niño no puede evolucionar si el adulto que lo acompañe, padre, madre, abuelos, tíos, profesor, profesora, educador, educadora, no está haciendo en sí mismo esa labor. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que se dice los niños son el futuro, los niños son el presente, y además ustedes como adultos son ese presente que tienen que ayudar a proyectar un futuro mejor para ese niño. ¿Qué es? Porque hablamos de conciencia, de estado de conciencia, una persona consciente. ¿Qué es
un estado de ¿Qué es un conciencia? una pregunta espectacular esa. Es decir, nosotros, y acá también entran un montón de tradiciones en juego. El ser humano, volvemos a lo mismo, son 4 elementos. Esos 4 elementos, según muchas tradiciones, están dentro de un cuerpo que después tiene un alma y después tiene un espíritu. Es como una graduación. El alma sería ese puente entre el espíritu y el cuerpo. Por eso dice que el alma todavía está vinculada al ego. El estado de conciencia es esa totalidad que te permite entender cómo funciona cada una de esas dimensiones. ¿Entendés? Entonces, es decir, soy consciente de mi corporalidad, soy consciente de mi intelectualidad, soy consciente de mi emocionalidad y de mi espíritu. Y de cómo el alma, que funciona como un puente, como un pontífice, por eso el Papa. El alma es el Papa nuestro interno, ¿te das cuenta? Mira. Papa es eso, Papa es pontífice. Entonces, el alma funciona como un puente entre todo. La conciencia sería esa totalidad que te permite advertir cada una de esas dimensiones. Son preguntas que recién decíamos, esto de quién soy, qué hago acá en la Tierra, cuál es mi propósito, cuál es mi misión. Son preguntas que básicamente uno no se hace, ¿no? Porque estamos tan aturdidos con tanta información y desinformación también, que es como que uno termina siendo un soldadito del sistema y no hace un parate para todas estas cuestiones más espirituales, ¿no? Totalmente, mira, volvemos a las tradiciones sagradas, que algo a mí me apasiona. El Mahabharata es el libro de los hindúes. El discurso de Naresh está en Buda, por ejemplo, en el budismo, que es cuando Buda despierta, da un discurso y comenta lo que vivió. La Biblia, pero la Biblia en el sentido no de la Biblia que nos enseñan en las escuelas, así dogmática, sino como una enseñanza de un avatar en el cristianismo. Tenés un montón de tradiciones, Lao Tse en el taoísmo, digo, todas esas tradiciones sagradas, lo que hacen en su derrotero, digamos, escrito, porque está plasmado en libros. Después tenés tradiciones orales también sagradas, pero se entremos en los libros, porque uno puede decir, bueno, no, lo oral es un relato. En esos escritos siempre se responde a por qué la persona encarnó, cuál es el propósito de vida y qué pasa después de la vida. Es decir, de la vida nuestra terrenal. ¿Qué pasa después de la muerte, claro, Alexis? Pero pará, después de la vida terrenal. Claro, porque uno generalmente dice, viste, los ciclos, por eso lo dije a propósito. Sí, es decir, sí. En realidad la muerte es un nuevo estado de conciencia hacia una nueva forma de vida. Entonces, todos esos escritos sagrados, que también lo vas a encontrar en los presocráticos, en Tales de Mileto, en Demócrito, en Empédocle, en Epicuano, todos los que fueron los filósofos anteriores a Sócrates, responden a esas preguntas. Lo loco es que las escuelas, tal y como están planteadas desde Sarmiento en adelante, eso también es importante, ¿viste? Hacer como un repaso. Sarmiento es la persona que define cómo son hoy todavía las escuelas, en Argentina y en Latinoamérica. Él escribe un libro en 1849 que se llama De la Educación Popular, 1849. Él había estado en Europa investigando cómo eran las escuelas en ese momento. En ese momento las escuelas tenían una lógica militar, prusiana, industrial. Acuérdense que estamos en plena revolución industrial. Cuando él vuelve a escribir ese libro, en el año 1884, así 35 años después de eso, está la famosa Ley 1420, que es la primera ley de educación en Argentina. Bien. Si uno agarra su primer artículo, eso está a disposición de cualquiera que busque, el primer artículo dice que la educación no tiene otro fin que el desarrollo físico e intelectual del estudiante. Fíjate, físico, cuerpo, intelectual, aire. ¿Y los otros dos? ¿Te das cuenta que ya de arranque la forma en que planteó Sarmiento la educación ya la limitó y ya coartó el desarrollo holístico del ser humano? Por eso es totalmente entendible que la mayoría de la gente no sepa qué es la educación holística y la mayoría de las escuelas no practiquen una educación holística. Y eso lo llevas a cualquier plano, ¿no? Porque también en tema salud, por ejemplo, también se toma la persona de manera separada. Tenés un oftalmólogo, un oncólogo, y no se toma nunca la persona en su totalidad. Sí. ¿Qué nos está pasando? Hermoso ¿Qué nos pasa? Sí, es hermoso lo que acabas de decir y además, digamos, es un síntoma de tu conciencia holística. Mira, en realidad nosotros planteamos un modelo de educación holística, pero lo holístico es un paradigma. Vos tenés dos paradigmas de vida, porque no es solamente es un paradigma de vida. Vos tenés un paradigma holístico, orgánico, y tenés un paradigma industrial y mecánico. Claro. Entonces, dentro de ese paradigma, vos tenés vivencias. Esas vivencias pueden ser en el plano de la educación, en el plano de la medicina, en el plano de la justicia, en el plano de la pareja, en el plano de los partos, de los nacimientos. Nosotros con Ro, con quien fundamos el cole, tuvimos a nuestra hija el 3 del 3 de este año en casa con 3 dulas, una de las dulas obstetra, con matrícula y todo eso.
Y la forma en que nació nuestra hija fue respetando todo su proceso, digamos. O sea, no fue un día y a una hora que se pactó previamente, como si fuéramos a juntarnos a un evento o una comida. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos estás pactando un día y un horario de nacimiento, ¿dónde quedó el proceso orgánico y holístico? Claro, lo natural. Es industrial y mecánico. Fíjate que si vos lo llevas al otro, la RO empezó con trabajo de parto a las 12 de la noche del 3 de marzo y a las 8:45 nació Margarita. Ah, mira. Entonces ahí te das cuenta también que ese paradigma de vida nuestro, siendo humanos con un montón de dificultades, lo llevamos a todos los planos de la vida. Nuestra alimentación funciona igual. ¿Te das cuenta? Es decir, y fíjate, la alimentación vos tenés una alimentación mecánica, industrial, de productos ultra procesados, con más de 7 ingredientes, de 7 hasta 30, 40, lo que sea, colorantes, saborizantes, estabilizantes, etcétera, etcétera. Y después tenés la comida orgánica, claro, que forma parte del paradigma holístico y orgánico. Entonces, hermoso lo que vos acabas de decir. No se trata solamente que vas a ver esto en el plano de la educación holística y educación mecanicista, lo vas a ver en toda la vida. En toda la vida. Tus relaciones con la gente pueden ser holísticas o pueden ser mecánicas. Por ejemplo, la gente en general que te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿O querés que te cuente? El querés que te cuente se haría, che, ya empezamos a entrar en un plano de más honestidad, de más sinceridad, de más integridad. ¿Viste? Pero y es muy triste porque se está perdiendo, o no digo que se está perdiendo, quizás nunca estuvo. Hay en muchas personas que toda su vida nunca encuentran, o quizás nunca tampoco lo buscaron, pero no tienen ese espacio o ese lugar, o no se dan ese lugar para justamente replantearse todo esto que comentamos, ¿no? Sí, mira, volvemos de nuevo a los textos sagrados porque son básicamente la génesis o la genealogía de la humanidad. Uno tiende por ahí a creer que es, ahora con los tiempos postmodernos y la tecnología y la inteligencia artificial y los celulares nos hemos desconectado de lo humano, y en realidad si vos agarrás el Mahabharata, vayamos más cerca, si vos agarrás la apología de Sócrates, que es el discurso que da Sócrates cuando lo condenan a él a muerte, acuérdense que a Sócrates le hacen beber la cicuta y lo matan. Él lo que cuenta ahí es decir, ustedes me están condenando a mi muerte porque yo todo el tiempo les estoy recordando que viven de manera automática, que viven de manera superficial, preocupados por el dinero y por el trabajo y no por cuestiones esenciales de su contacto con su propia divinidad. No es una interpretación, eso dice Sócrates que es un librito así, son 20 páginas. Estamos hablando siglo T antes de Cristo. El Mahabharata es siglo 8 antes de Cristo. Digamos, estoy hablando de los textos que uno puede rastrear en términos escritos. Entonces, no es que ahora la humanidad se ha desconectado de lo esencial en general, porque siempre hay excepciones humanas, digamos, si no esta conversación no sería posible, pero no es un problema actual. Digamos. Siempre la humanidad, en general, en su mayoría, siempre ha estado desconectada de su esencia. Estamos hablando de la humanidad. Es para seguir a Alexis, yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, a ver, voy a tratar de ir desglosando. Pero estamos en un momento de la humanidad como que hay un cierto reseteo, o estamos en el apocalipsis. Ay, hermoso, ahí entramos en otra dimensión increíble. Ya es como, ya nos vamos, ¿eh? Sí, y nos hermoso. vamos y no. En el 2012, mira, además hay argentinos ya que lo han profetizado a eso. Parravicini es uno que se hizo muy famoso después, o se retomó su fama a partir del atentado de las Torres Gemelas que él ya había profetizado. Parravicini, que fue argentino, él en sus psicografías, digamos que son escrituras, para el que no sepa, son escrituras que no es que se pone a dibujar pensando, sino que su mano está siendo dirigida. Tiene muchos textos, lo editó Quiera acá en Argentina, está en sus libros. Yo siempre lo cito porque para que no crean que es una cuestión que uno inventa, pero todo lo que decimos lo pueden buscar, por ¿no? eso es hermoso, por eso yo cito mucho. Primero porque tengo facilidad de recordar el libro, y además para que la gente no crea que es una interpretación, es algo que yo creo. Por supuesto. Entonces digo, quien vea las psicografías Parravicini que están editadas en Kier, puede ver todo lo que él fue escribiendo. La psicografía del año 39, el año 72 son las más famosas. Que él fue el que también dijo del hombre gris, ¿no? Claro, totalmente. Él habla del hombre gris. Y lo más importante para mí, teniendo en cuenta lo que implicó hoy el salto evolutivo y conciencia que está viendo la humanidad, que es correcto lo que vos estás planteando, que el 2012 es una bisagra, que ya lo habían dicho los mayas con el sol, y demás, que el mal llamado calendario maya. Parravicini en su psicografía hablaba del nacimiento de una nueva humanidad y de un nuevo humano, centrado sobre todo poniendo mucho foco en los niños. De hecho, él habla mucho de los niños, igual que una sucesora de él que se llama Elena Valdés, que también es argentina, que hace psicografía. Ella habla mucho de esto, que es que Argentina va a ser el foco, el nacimiento del nuevo faro del mundo. Exactamente. El faro del mundo. Y ese faro, a su vez, tiene un eje punto, o sea, dos puntos fuertes en Argentina. Uno es Neuquén,
Ah, eso no sabía. ¿Neuquén? Que es la única provincia argentina que se lee de derecha a izquierda y igual. Te acabas de dar cuenta. ¿Viste? Si son por ahí lo comparten y la gente dice, bueno, verdad. ¿viste? Bien. Tanto año de escolaridad y yo tampoco lo aprendí en el cole, lo aprendí después. Y Córdoba. Córdoba es el otro foco, por eso Córdoba y sobre todo en el famoso triángulo de Erx, que ¿viste? De Erx que está ahí en el Cerro Uritorco, del cual muchos se burlan y del cual otros, ¿viste? Creen que es efectivamente el faro de la humanidad. Más allá por ahí esas opiniones un poco extremas, la realidad es que hay un campo energético muy importante en la ciudad de Córdoba. De hecho, revisando la historia de Córdoba, había muchas revoluciones de conciencia en Córdoba. Entonces, retomando lo que voy a decir, sí, porque además pasa otra cosa que está vinculada con esto, que es toda la energía pránica que estaba en Oriente se empezó a trasladar durante el siglo XX a Occidente, y con foco en la cordillera de los Andes. O sea, pasa del Himalaya a la cordillera de los Andes. Dentro de los Andes está todo lo que vendría a ser Latinoamérica, con estos focos en Neuquén y en Argentina. Son muchas personas las que hablan de eso, más allá. Uno puede decir, bueno, Parravicini porque era argentino. Parravicini profetizaba no lo que se le ocurría, sino los mensajes que él recibía como canalizaciones. Claro. Entonces estamos en un punto bisagra de la humanidad desde el 2012, y es una trayectoria que es del 2012 hasta el 2025. Y es muy loco que estemos haciendo este encuentro ahora en agosto, porque las personas que están muy centradas en esto han puesto como el punto de inflexión ahora en agosto. O sea, agosto es el punto bisagra para que el ser humano de todo el planeta Tierra tome conciencia de a dónde está parado y que haga el famoso salto de la tercera dimensión a la quinta dimensión. O sea, estamos en un momento para, llevarlo a que quizás lo que nos están viendo, escuchando, entiendan un poco más. Estamos en un momento como un colador, que van a quedar personas... Purga le llaman. La purga, ¿no? Sí, así le llama Elena Valle y Parravicini le llama bueno, purga. Perfecto. Entonces es como que algunos van a estamos en un momento donde o evolucionamos como seres humanos espirituales o nos quedamos... Totalmente. Y chao. Por eso es re interesante. No quiere decir que después de esto no pueda hacer. Sí, es un momento clave. ¿Sabes por qué? Y es re simple entenderlo, digamos, esto. Incluso científicamente. El Sol tiene explosiones de plasma. ¿Implosiones o...? Explosiones de plasma. Bien. Y el plasma también significa aquello que una persona materializa. Cuando vos decís que vas a materializar algo, que decís, voy a plasmar tal idea. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué el Sol... Vamos a lo mismo, ¿no? Porque el Sol, que es el eje del universo, si el Sol se apaga, se acabó la Tierra. El Sol ha incrementado lo que se llama la frecuencia Schumann, que eso es el latido del Sol, digámoslo así. Cuando se incrementa la frecuencia Schumann, lo que hace es incrementar la cantidad de plasma que emana sobre la Tierra. Eso afecta al ser humano para bien y para mal. Para bien si vos estás en un proceso de encuentro con tu desarrollo de conciencia. Para mal si vivís así como un taramán y mecánicamente. Por eso se dice que como el Sol está en sus máximos, digamos, de explosiones de plasma y la frecuencia Schumann está más alta, es de la más alta en miles de años, es que se toma agosto como el punto de inflexión. Del 2012 hasta el 2025 nos han ido acompañando, digamos, todos estos cambios naturales. Exactamente. Claro. ¿Para qué? Para que tomemos finalmente la decisión. ¿Cuál es la realidad? Que la mayoría de la gente no va a evolucionar. Va a involucionar porque no hay posibilidad de estancamiento, sino que evoluciona o involuciona. Pero algo lo mismo, no es un problema actual, es histórico. Siempre la minoría de las personas fue la que transitó el camino menos transitado, que es el de la evolución de la conciencia. Hay una mirada que puede decir, che, qué pena, y hay otra mirada que dice, bueno, funciona así, digamos, básicamente. Y si no, volverá, ¿no? Es que físicamente es que se va y vuelve. Sí, de hecho también todo se habla del transformar el karma en dharma. Bien. Entonces eso está ahí, el dharma que es la virtud. Entonces básicamente cuando una persona no logra dar esos saltos evolutivos totales para pasar a otro estado de conciencia, vuelve a encarnar otra vez. Digamos, eso es distinto, ¿no? Más allá por ahí que se suele asociar la reencarnación con el hinduismo, está en todas las tradiciones. Pero ya lo vamos a hablar en otro capítulo. Sí, eso. Vidas pasadas. ¿Qué pasa después de la vida? También claro. Eso podemos hablar. Alexis, mira, seguiría hablando y te seguiría preguntando, pero ya viste, hay tiempos. Sí, pero me encantó. Muchas gracias por tu tiempo. Pero sí, para ya cerrar esto, quiero que dejes alguna pregunta a aquellos que nos están viendo
para justamente que tengan como una guía para despertar, ¿o no? Que les deje una pregunta para decir... ¿Una pregunta? Una pregunta para tarea para la casa. Perfecto. Sí, la pregunta es básicamente la de todas las tradiciones, que es ¿para qué he venido a este planeta? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi encarnación? Bien, listo, tarea para la casa. Después nos dicen, después nos cuentan. Gracias. Sí, un placer. Gracias a ustedes.